I need a one dance, got a Hennessy in my hand. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en la playlist de inmunología. El día de hoy vamos a estudiar el proceso de extravasación leucocitaria con muchísimo detalle y lo vamos a dividir en dos partes porque si no sería muy largo el video. Les recomiendo que vean uno de los videos que ya hice, que es el de activación endotelial, porque voy a estar usando muchos de los conceptos que se abarcaron en ese video y pues les va a ser de muchísima utilidad para comprender lo que vamos a estudiar ahorita. Les pido que me regalen un like, que se suscriban y que comenten para motivarme a seguir subiendo este tipo de videos. Entonces, en primer lugar vamos a ponernos en contexto. Fíjense aquí en estos diagramas que les he representado aquí. Lo que podemos ver en el de la izquierda es cómo se comportan los capilares en un tejido sano. Y en la derecha podemos ver cómo se comportan los capilares, en realidad la microvasculatura de un tejido infectado. Es importante que sepamos diferenciar el comportamiento de los vasos sanguíneos dependiendo si un tejido está sano o está infectado, porque esto tiene muchísima importancia, ya que de aquí es que se basa el conocimiento que tenemos de la extravasación leucocitaria. Si nosotros no entendemos cuáles son los cambios que suceden aquí a nivel del vaso sanguíneo en su endotelio, entonces es imposible que entendamos cómo va a llevarse a cabo el fenómeno de extravasación leucocitaria. Entonces, vamos a ponernos en contexto con esto. Si nos fijamos aquí en el tejido sano, tenemos una célula y no tenemos ningún patógeno rodeándola. Está sana, flotando en el líquido intersticial y no hay nada que la esté dañando. Si ustedes observan este capilar, pueden observar que el endotelio está íntimamente adherido entre sí, es decir, el espacio que existe entre cada célula endotelial es muy pequeño. De hecho, es casi nulo porque tenemos lo que se conocen como uniones estrechas. Y estas uniones estrechas lo que hacen es que evitan el paso de sustancias desde la sangre hacia el tejido, ¿ok? De algunas, como por ejemplo las proteínas, de manera normal no pueden pasar desde el compartimiento vascular hacia el compartimiento intersticial, porque tenemos estas barreras físicas que tenemos este endotelio que está evitando el paso de proteínas, como lo vimos en el video de proteínas del complemento. Debido a que se retrae el endotelio, como vamos a ver aquí, es que las proteínas pueden salir. Ahora lo que nos interesa es cómo hacen los leucocitos para salir. Ya vimos qué hacen las proteínas del complemento, ya vimos que estas van, se unen y entre ellas y forman varios complejos de ataque para destruir a un patógeno. Pero ahora lo que nos interesa es cómo hacen los leucocitos para escaparse del vaso sanguíneo, y ya en el próximo video, que es el de fagocitosis, vamos a ver qué hacen en el tejido cuando se extravasan, ¿ok? Entonces, pues ya entendemos cómo funciona un vaso sanguíneo en un tejido sano, ¿ok? Ahora, si consideramos un tejido infectado, que es el que está acá, tenemos aquí un patógeno, una bacteria. Y si ustedes ya han visto los videos de introducción a la inmunología, sabrán que en las bacterias y en cualquier patógeno tenemos expresadas diferentes moléculas. Y estas moléculas, que esta la tengo representada en naranja, se recogen bajo el nombre de PAMPs, que son básicamente todo aquel conjunto de moléculas que están expresadas en un patógeno. Y estas moléculas pueden ser reconocidas aquí por estos receptores que tengo de color rojo, que son los llamados receptores de reconocimiento de patrón, que están presentes en varias de nuestras células del sistema inmune, como los macrófagos, células dendríticas, mastocitos, ¿ok? Y estas células lo que van a hacer es que al detectar a este patógeno, ¿ok?, van a empezar a liberar una gran cantidad de sustancias llamadas mediadores de la inflamación. Y estos mediadores de la inflamación pues son varios. No les voy a mencionar los ejemplos ahorita porque ya hay un video detallado acerca de eso, pero lo que va a pasar es que estos mediadores de la inflamación se van a dirigir hacia el aspecto vasolateral de este endotelio, ¿ok? Vean cómo aquí van a llegar y van a interactuar con los receptores que están presentes en el aspecto basal de estas células endoteliales, y al actuar sobre ellos van a provocar cambios, van a provocar diferentes cambios, ¿ok? Y estos cambios son los que van a permitir, pues en el primer lugar, la salida de las proteínas del complemento, y en segundo lugar, la extravasación leucocitaria. Entonces, vamos a entender cómo se da la extravasación leucocitaria. Para esto deben entender ustedes que deben participar en este proceso varias proteínas, ¿ok? Vamos a tener algunas proteínas que las tengo representadas aquí de color amarillo. Vamos a tener proteínas en los leucocitos, que son estas células de color blanco. Aquí está un neutrófilo, aquí está un monocito, ¿ok? Y en estas células vamos a tener diferentes proteínas.
Ya vamos a ver de manera más detallada los nombres de estas proteínas y cuáles son sus componentes. Por ahorita les quiero dar el concepto general. Estas proteínas que están en la membrana de los leucocitos van a poder interactuar con las proteínas que ahora están siendo expresadas por este endotelio activado. ¿Ok? Entonces, previamente estas proteínas que están aquí en el endotelio no estaban. Entonces no podían interactuar con las proteínas del leucocito, pero una vez tenemos la liberación de mediadores de la inflamación que ha permitido la expresión de estas proteínas en el aspecto apical del endotelio, vamos a poder observar esta interacción, y esta interacción, como vamos a ver más adelante, básicamente es como un pegamento que ancla a los leucocitos con las células endoteliales y permite que se unan entre sí, y pues ya vamos a ver que esto es después la diapédesis y después pueden entrar. Entonces, antes que nada, quiero que sepan definir el concepto de extravasación leucocitaria. Eso es lo que vamos a explicar ahorita. Espero que haya quedado claro este breve contexto que les quise poner en contexto. ¿Okay? Entonces, vamos a tener aquí el concepto de extravasación leucocitaria. Pues esto es muy sencillo. Esto se define como el proceso a través del cual un leucocito logra salir desde el torrente sanguíneo hacia el tejido infectado. Solo vean el nombre, extravasación leucocitaria, cómo hacen los leucocitos para extravasarse. Así de sencillo, ¿ok? Y pues antes que pasemos a explicar los pasos de la extravasación leucocitaria, es fundamental, es esencial que recordemos algunos conceptos de activación endotelial. De verdad les recomiendo que vean ese video para que les quede muy claro, pero por ahorita solo se los voy a recapitular aquí para que no estén tan perdidos. Entonces tenemos la activación endotelial, como ya hemos visto, es el fenómeno a través del cual el endotelio sufre diversos cambios, ¿ok? Y estos cambios son los que van a permitir básicamente que se recluten al tejido infectado diferentes tropas como los leucocitos o las proteínas del complemento. Entonces, la activación endotelial se puede clasificar en dos tipos. Tenemos en primer lugar la activación endotelial de tipo 1 y tenemos en segundo lugar la activación endotelial de, ¿qué creen? Tipo 2. Vean, en la activación endotelial tipo 1, el leucocito que se logra extravasar es únicamente el neutrófilo. Vamos a representarlo aquí, el neutrófilo. Pero en la activación endotelial tipo 2 se extravasan muchas cantidades de neutrófilos, o sea, una gran cantidad de neutrófilos, mucha más de la que se estaba extravasando en la activación endotelial tipo 1, y además de eso se van a extravasar los monocitos, y estos al extravasarse van a convertirse en macrófagos. Ahora, quiero que entiendan lo siguiente, esto es importantísimo. La razón por la cual la activación endotelial tipo 1 solamente logra extravasar neutrófilos es porque no hay cambios en la expresión génica cuando se activan las células en su proceso de tipo 1. Cuando se da la activación endotelial tipo 2, ¿ok? Que ya vamos a ver que esto es por el factor de necrosis tumoral alfa y por la interleucina 1, esto sí produce cambios en la expresión génica. Y estos cambios en la expresión génica van a permitir la expresión de diferentes proteínas, ¿okay? Y estas proteínas básicamente van a permitir una mayor cantidad de, básicamente, que se recluten más neutrófilos, y además vamos a permitir ahora que lleguen los monocitos. Entonces, esto es importantísimo, esto de la expresión génica. Espero que les esté quedando claro. Ahora lo que vamos a pasar a estudiar pues ya es con muchísimo detalle la extravasación leucocitaria. Si todavía no les ha quedado claro, créanme que sigan viendo este video y se les va a ir aclarando todo este panorama. Entonces, en primer lugar, ¿cuáles son las fases de la extravasación leucocitaria? Bueno, depende de la referencia que utilicen, pero la que yo estoy utilizando considera 3 fases. Hay otras que te consideran 4 o 5, pero bueno, vamos a considerar 3 fases que son, en primer lugar, la fase de rodamiento, que por inglés también se le dice rolling. En segundo lugar, tenemos lo que se conoce como la fase de adhesión firme, ¿ok? Y en tercer lugar, tenemos diapédesis. Vamos a ver cada uno de estos. Es importante aclarar que muchos autores utilizan el concepto de diapédesis de manera sinónima con extravasación leucocitaria, pero les recomiendo que utilicen el concepto de diapédesis de manera independiente al de extravasación leucocitaria, porque si no se van a confundir, ¿ok? Pero bueno, sigamos. Vamos con la fase de rodamiento. Esto es muy sencillo.
Como ya les he mencionado, bueno, antes que nada, en este video nos vamos a enfocar únicamente en los cambios que suceden por la activación endotelial tipo 1. En el próximo video, parte 2, vamos a ver la activación endotelial tipo 2. ¿Okay? Entonces, si ustedes recuerdan, la activación endotelial tipo 1 es básicamente gracias a la llegada de la histamina al aspecto basal del endotelio. ¿Okay? Entonces aquí, fíjense en este diagrama que les tengo en la derecha, tenemos aquí esta molécula de color rosado. Esto nos representa la histamina. Fíjense bien, aquí amigos, aquí está la histamina. Y esta histamina ya hemos visto que es liberada por los mastocitos. Esta histamina viaja a través del líquido intersticial y se pone en contacto con un receptor histaminérgico que va a estar aquí en la membrana del endotelio. Una vez se activa este receptor, vamos a permitir que sucedan diferentes cambios en el interior de esta célula. Y eso es lo que vamos a estudiar ahorita. Vean bien, de manera normal, en las células endoteliales de los vasos sanguíneos, vamos a tener lo que se conocen como los cuerpos de Weibel-Palade. A ver, se los voy a representar aquí. Los cuerpos de Weibel-Palade. ¿Y esto qué es? Estos básicamente son pequeñas vesículas que tienen embedidas en su membrana diferentes proteínas. ¿Ok? Tenemos en primer lugar la que les voy a mencionar en este momento, que es la que nos importa, es la que se llama selectina P. También está el factor de von Willebrand, pero eso no importa ahorita. Lo que quiero que entiendan es que de manera normal vamos a tener en el interior de estas células endoteliales, básicamente flotando en el citoplasma, unas pequeñas vesículas. Y entonces imagínense que aquí agarramos una de esas vesículas y la ampliamos y aquí estamos viendo su contenido. En la membrana de esta vesícula vamos a tener diferentes proteínas que reciben el nombre de selectina P. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando llega la histamina acá, vamos a lograr que estas vesículas se fusionen con la membrana del endotelio y expresen las proteínas, estas selectinas, que estén ahora presentes en la membrana, en el aspecto apical del endotelio. Y como ya les he mencionado, ¿esto qué va a pasar? Esto va a permitir la unión de los leucocitos con el endotelio. Entonces, espero que ya todo esté empezando a quedar claro. Vean, antes de que se activara el endotelio, teníamos a estas proteínas, a las selectinas P, almacenadas en vesículas intracelulares, pero no estaban aquí presentes en el aspecto apical. Una vez llega la histamina, a través de varios procesos celulares, vamos a lograr la fusión de estas vesículas con el aspecto apical, y ahora estas proteínas que les tengo aquí en azul van a estar en la membrana y van a poder interactuar con las proteínas del leucocito. Ahora lo que quiero que estudiemos y que probablemente están preguntándose es: ¿cuál es la proteína del leucocito que interactúa con la selectina? ¿Okay? Esto es muy sencillo. El nombre es un poco divertido. A mí me dio risa la primera vez que escuché el nombre de esta parte de la proteína, que es muy divertido. Pero bueno, aquí, para recapitular, tenemos el leucocito de color blanco. Este es un neutrófilo con su núcleo trilobulado. Aquí tenemos la célula endotelial de color rojo. Aquí tenemos en azul la selectina P. Y aquí en naranja y en morado tenemos las glucoproteínas del leucocito, que son las que vamos a estudiar ahorita. Entonces aquí lo que hicimos es ampliar esta interacción para verlo de manera más detallada. Aquí tenemos en blanco la membrana del leucocito y aquí tenemos a esta proteína. La proteína no importa, el nombre de la proteína no importa. Lo que sí importa es que esta es una glucoproteína y el aspecto glucídico, es decir, la porción que está formada por carbohidratos de la glucoproteína, es la que recibe el nombre divertido, que es el sialil Lewis X. ¿Ok? Sialil Lewis X. Normalmente se abrevia así, S-LEX. Entonces, vean, este sialil Lewis X es un tetrasacárido, básicamente. Son 4 monosacáridos que están presentes en el aspecto superficial de en el aspecto que da hacia el espacio extracelular de esta glucoproteína, ¿ok? Y esta parte de la glucoproteína es la que va a interactuar, va a encajar con la selectina P. Entonces aquí en azul, vean, tenemos a la selectina P. Déjenme cambiar el color de este para que lo puedan ver. Aquí tenemos en azul a la selectina P y aquí tenemos en morado el sialil Lewis X encajando con la selectina P. Entonces aquí vamos a representar, esta es la selectina P. Muy bien,
Entonces, una vez encajan estas proteínas entre sí, ¿esto es todo? No, claro que no. Esto es simplemente el primer paso y esto tiene ciertas desventajas. Esta unión entre sialil Lewis X y la selectina P es muy débil. Es una interacción bastante débil. Vamos a apuntar esto a que tenemos. Esta es una interacción débil. Esto quiere decir que con el tiempo estas interacciones se van a ir deshaciendo, se van a ir descomponiendo y van a, básicamente, lo que teníamos aquí previamente unido con la selectina P ya se va a ir. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Pónganse a pensar. Nosotros tenemos a los leucocitos que vienen suspendidos en el plasma de la sangre. Estos leucocitos traen básicamente una velocidad, traen un momentum, traen un ímpetu, porque vienen con el flujo de la sangre, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que hacer primero es enlentecerlos. Tenemos que hacer que pierdan ese gran momentum que traen, ¿ok? Y que se enlentezcan un poquito para que después, ya una vez hayan sido enlentecidos, podamos básicamente agarrarlos, atraparlos. Y esa es la fase de adhesión firme que vamos a ver más adelante. Yo esto siempre me lo imagino como si pusieran pegamentos en la calle y que van los carros, ¿ok? Obviamente el pegamento no es lo suficientemente fuerte como para detener al carro completamente, pero sí va a poder disminuir su velocidad un poquito. Eso es lo mismo que pasa aquí con la selectina P y sialil Lewis X. Básicamente vamos a disminuir la velocidad que traen los leucocitos en la sangre para que después sí los podamos atrapar. Entonces esta interacción es débil y vamos a poner aquí que elimina el ímpetu, ¿ok? El ímpetu que traen los leucocitos. Bien, entonces aquí véanlo. Tenemos la glucoproteína con su segmento glucídico, que es la sialil Lewis X, aquí de color morado. Tenemos en azul a la selectina P en el aspecto apical del endotelio y aquí tenemos esta interacción. Y si ustedes se fijan, debido a que es una interacción bastante débil, estas proteínas van a irse descomponiendo y vamos a poder ver un proceso como de rodamiento. Vean cómo esta célula empieza como a rodar encima del endotelio y es por eso que se le dice la fase de rodamiento, la fase de rolling. Okay, así de sencillo. Entonces, una vez hemos enlentecido a estas células, ya podemos pasar a estudiar la fase de adhesión firme. Esto es muy interesante. Entonces, fíjense bien. Aquí lo que va a pasar es que van a entrar en juego otras proteínas. Déjenme les doy el nombre de estas proteínas. En primer lugar tenemos una que se llama ICAM1. Y esta está presente en el endotelio. Después tenemos otra proteína que es llamada LFA1. Y esta está presente en la membrana del leucocito, en este caso del neutrófilo. Vean bien, esto es algo que me confundió mucho a mí. La proteína ICAM1 está expresada de manera normal en todo momento, casi, en la membrana del endotelio, ¿ok? Pero entonces ustedes se deben estar preguntando, entonces, ¿para qué necesitamos la presencia de selectina P si ya tenemos a esta proteína que es ICAM1 que se puede unir con el leucocito? Pues por lo mismo que les he dicho, los leucocitos traían una velocidad, pero debido a que la velocidad era tanta, era imposible para las proteínas ICAM1 unirse con el leucocito, iban muy rápido. Entonces lo que hicimos con la fase de rodamiento fue básicamente disminuir la velocidad de los leucocitos para que ahora sí pueda darse esta interacción entre ICAM1 y la proteína LFA1 del neutrófilo. Entonces, esto en esencia es muy sencillo, es lo que sucede. En color rosado acá tenemos LFA1, la proteína LFA1, y aquí en verde tenemos ICAM1. Vean, aquí está ICAM1. Y esto es básicamente lo que permite que el leucocito ahora sí se adhiera firmemente al endotelio. Estas ya no son interacciones débiles. Aquí ya se unen y no se despegan. Se quedan así para siempre. Y esto ahora es lo que va a permitir que pasemos a la siguiente fase, que recibe el nombre de diapédesis. Diapédesis. ¿Qué es la diapédesis? Esto se define como el proceso que involucra un cambio morfológico del leucocito para poder atravesar las paredes del vaso sanguíneo.
O sea, fíjense, aquí tenemos primero, para recapitular, tenemos al endotelio, tenemos aquí la selectina P de color rosado, tenemos aquí en azul el Cialyl Lewis X. Después tenemos aquí unido con adhesión firme en color morado con ICAM1 y aquí en verde tenemos LFA1. Ya lo tenemos adherido firmemente con el endotelio. Una vez se adhiere, va a modificar su morfología de tal manera que le va a permitir pasar a través del espacio que existe entre las células endoteliales. Y de esta manera es que esta célula se podrá dirigir hacia el tejido infectado y atacar a los patógenos. Entonces aquí vamos a dibujar una bacteria y es aquí donde va a llegar este leucocito y va a poder fagocitarlo, que en esto ya lo vamos a ver en el video de fagocitosis. Pero bueno, espero que les haya quedado claro, mis amigos. Esto es un tema que me confundía tanto a mí al principio, pero pues una vez se los explican bien, espero que lo haya explicado bien, ya les puede quedar un poquito más claro. Les pido un like, que se suscriban y que comenten si les ha servido. Entonces nos vemos en el próximo video, que vamos a hablar acerca de los cambios que suceden en la activación endotelial tipo 2. Entonces, chao, chao. I need a one dance, got a Hennessy in my hand.